Hermanos, Dios les bendiga. Espero que todos se encuentren muy bien y damos gracias a Dios, ¿verdad?, por su misericordia en medio de estos tiempos tan difíciles, tan complicados. Y pues sabemos que Dios es bueno, es fiel a su palabra. Cristo viene, hermanos, Cristo viene pronto, pero también viene por una iglesia pura, una iglesia sin mancha, una iglesia no perfecta, pero sí madura. Madura en cuanto a la fe, madura en cuanto al caminar con el Señor, en cuanto a la santificación, ¿verdad?, en la que debemos nosotros caminar. Pero también sabemos que mientras estemos en este mundo, pues vamos a tener pruebas, dificultades, vamos a tener, pues nuestra fe tiene que ser probada por el Señor. Y damos gracias a Dios también por ello, ¿verdad? Porque en medio de las dificultades es como nosotros crecemos, tanto en fe, en la confianza en Dios, crecemos también en cuestión de nuestra madurez, una madurez mental, una madurez también, eso es importante, ¿verdad? Porque la Escritura habla sobre el entendimiento, sobre los pensamientos del hombre. Entonces, todo esto debemos de ir madurando y pues todo eso es en base también a las pruebas de, pues, que el Señor pone, ¿verdad?, en nuestras vidas. Pero bueno, vamos a dar gracias a Dios, pedirle al Señor que nos guíe también en su palabra, que su misericordia pues esté mostrando, ¿verdad?, lo que Dios quiere hablar a su pueblo por medio de esta enseñanza. Padre, te damos gracias porque tu fidelidad, Señor, pues es grande, Señor. Tu fidelidad, Señor, siempre será, mi Dios, porque tú eres un Dios perfecto. Por eso, Señor, ponemos en tus manos este tiempo, rogándote, Padre, que tú seas quien nos esté hablando, que nos esté guiando, Señor, en tu palabra, en el caminar de día a día, Señor. Y pues también que nos estés fortaleciendo, Señor. Son tiempos difíciles, pero sabemos que en medio de esos tiempos complicados, difíciles, van a haber pruebas, pero tú estás con nosotros, Señor. Ayúdanos a llevar tu palabra conforme a lo que está escrito, Señor, conforme a tu corazón y tus pensamientos. Y así de esta manera, Señor, poder agradarte, Padre. Te damos gracias por tu amor y fidelidad. Gracias por tu bendición, Señor, de estudiar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues entonces estamos entrando, ¿verdad?, pues en esta enseñanza. Y lo común en un hijo de Dios, pues es que, pues normalmente entremos nosotros en pruebas, entremos nosotros en medio de tribulaciones, como la Biblia lo dice, pero todo eso es una prueba de nuestra fe, es una prueba de nuestra fe. Vivimos en un mundo caído, en un mundo en donde siempre van a haber dificultades, no por ser cristianos, pues no estamos exentos, ¿verdad?, de los problemas, sino que al contrario, hermanos, nosotros tenemos aún más luchas. Son luchas en tentaciones, son luchas en pruebas, en dificultades. Puede ser falta de trabajo, falta de salud, puede ser la economía, puede ser cualquier, hermano, pues, situación adversa, pues para el mundo puede ser una tragedia, pero para nosotros los hijos de Dios, pues es una prueba, hermanos, y lo debemos de tomar con gozo, lo debemos de tomar con alegría. Pero vamos a ver un versículo, hermanos, en específico un versículo en el cual Dios nos está haciendo un llamado, nos está dando también de cierto modo, una ordenanza, hermanos. Y vamos a ver este versículo de una perspectiva diferente. Vamos a analizarlo y ver qué es lo que a Dios le agrada y qué es en lo que le estamos fallando a Dios también en medio de la prueba. Porque hemos de saber, ¿verdad?, que si cruzamos una prueba, Dios nos pone una prueba y nosotros no tenemos, digamos, la confianza, la sabiduría, no tenemos también pues esa parte de disponernos, ¿verdad?, a estar en medio de una tribulación, pues vamos a ser probados nuevamente hasta que Dios nos vaya perfeccionando y podamos madurar en las áreas de nuestras vidas, ¿verdad? Y eso lo vamos a tener siempre. Vamos a ver lo que dice Santiago 1, del 2 al 5. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Bueno, lo que vamos a analizar primeramente es, pues, lo que nos pide, ¿verdad? Inicialmente. ¿Qué nos pide? El Señor dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El escritor de esta epístola, que es Santiago, se dice pues Santiago
el hermano del Señor Jesús, pues dice que primeramente tengamos ese gozo, ¿verdad? Cuando seguimos en diversas pruebas. Y lo podemos leer en un contexto apegado al original, es algo así como, hermanos míos, consideren con alegría, considerarlo con alegría, cuando caigan alrededor de ustedes diversas pruebas. Es decir, habla de diversas pruebas diversas que llegarán a nuestras vidas, pero lo que la escritura nos dice que lo debemos de tomar con gozo, con alegría en el corazón. La nueva traducción viviente dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Lo que podemos ver, hermanos, es de que el verbo de considerar, pues es tener habla de la mente, ¿verdad? Habla de considerar, de estimar, habla de conducir. Es un sentido figurado que nos está hablando esta palabra. ¿Y qué es la consideración, verdad? Pues tener en mente que esas pruebas van a llegar en su momento y tomar la decisión de tomar esos momentos o esas pruebas con gozo, con alegría, además de que viene siendo un verbo en cuestiones de una ordenanza. Es una ordenanza, no es una opción, sino es una ordenanza del Señor. Y qué difícil es en medio de una prueba, en medio de una tribulación, estar gozosos. Normalmente pues la gente se deprime, la gente pues decae, ¿verdad? La gente que no conoce a Cristo y eso lo puede llevar a situaciones pues muy delicadas, ¿verdad? A tomar decisiones muy equivocadas en cuanto al estado en el que se encuentra. Y pues hay gente que no resiste, ¿verdad? Una prueba y puede llegar, ¿verdad? Lo ven como una tragedia y terminan en eso, ¿verdad? En una tragedia. Entonces, nosotros debemos de considerarlo, de estar siempre preparados, de estar siempre con ese pensamiento, con esa idea de que vamos a ser probados nosotros y que vamos a pasar, ¿verdad?, por estados de adversidad, estados de aflicción, el cual Dios trae, ¿verdad?, también para sus hijos, de cierto modo para animar y para probar la fe y la confianza en Dios. Dice el verso 3, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Es decir, debemos también conocer o debemos entender que el examen que Dios nos hace es para ayudarnos, ¿verdad?, a desarrollar nuestra confianza en Dios. Esta prueba, hermanos, en su definición tiene el sentido de una confiabilidad o digno de confianza. Es decir, cuando nosotros estamos siendo probados, ¿verdad? Esa prueba lo que va a producir es paciencia, pero lo que va a producir delante de Dios es de que seamos dignos de esa confianza. Entonces, si nosotros no pasamos una prueba y no somos dignos de esa confianza con el Señor, pues entraremos en otra prueba hasta moldearnos, hasta llevarnos, ¿verdad?, por el camino que el Señor quiere, ¿verdad?, que es una madurez. Así es que esa confianza que produce esa paciencia, ¿verdad?, no es otra cosa que resistir, soportar o permanecer, ¿verdad?, bajo las pruebas o bajo los sufrimientos, que es pues el sentido que tiene, ¿verdad?, esta palabra. Entonces, no debemos de resistir. La paciencia se define como estar por debajo de algo que es un contrapeso sobre nosotros y soportar, ¿verdad?, esa presión, soportar esa prueba, soportar esos sufrimientos que no tienen ningún despropósito, ¿verdad? Todo para nosotros sabemos que todo tiene un buen propósito. Y esto implícitamente, hermano, tiene la idea de hacerlo con alegría, con gozo en el corazón. Dice el verso 4, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, ¿verdad? Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿En qué, hermanos? En un sentido moral, en un sentido de pensamientos, en un sentido de actitud. Es ahí lo que el Señor nos está pidiendo. Y ahorita vamos a ver el porqué de esto, por qué dice el Señor, ¿verdad? Que en medio de la paciencia, en medio de la tribulación, se debe de pedir esa sabiduría. ¿Y para qué es todo esto, hermanos? Para ser perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La perfección a la que refiere es a la que de alcanzar una madurez, un crecimiento mental y un carácter moral, ¿verdad? El carácter moral de una persona determina su forma de pensar y de actuar. Así es que si nuestra forma de pensar no es cabal, hermanos, no es una forma de pensar que nosotros podamos entender que las circunstancias, que las pruebas que llegan a nuestras vidas provienen de Dios con un propósito,
entonces estamos reprobados, hermanos, no estamos siendo dignos de confianza del Señor. Entonces, debemos de ser cabales, hermanos. El ser cabal es íntegro, ser íntegros, una persona recta, una persona intachable. Aunque todos fallamos, hermanos, pero realmente lo que Dios quiere es eso, que nosotros nos esforcemos, hermanos, para poder llegar a esa cabalidad, ¿verdad? Una mente madura, tener un carácter moral, un crecimiento mental, ¿verdad? Que Dios pueda tomarlo a favor, ¿verdad? También, y para un beneficio nuestro también. Y eso es lo que Dios usa también para nosotros, dar una consejería, para nosotros poder orar por quienes están pasando por necesidades, porque si bien es cierto, hermanos, es de que nosotros debemos de ser un ejemplo vivo, ¿verdad? Un ejemplo de vida, un ejemplo, un testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, debemos nosotros de ser cabales, llegar a esa perfección y tener en mente eso, lo que Dios está haciendo en nosotros, ¿verdad? Y el versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, aquí lo que el Señor de igual manera dice que si alguien tiene falta de sabiduría, ¿a quién debemos de pedírsela? A Dios. Una falta de sabiduría hay que pedirla a Dios. Y Él dará, ¿verdad? A cualquiera que se lo pida de una manera generosa, sin reproche. Entonces, ¿a quién? A quienes se lo pidan y de todo corazón pueda hacerlo, ¿verdad? Dios al dar la sabiduría, hermanos, nunca lo va a reprochar. El reproche es decirle a una persona su incorrecto comportamiento, ¿verdad? O su desaprobación. Lo que jamás va a hacer Dios, ¿verdad? Nunca Él va a hacer un reproche y decir, te voy a dar sabiduría, pero ¿para qué si eres un mentiroso? Te voy a dar sabiduría, pero ¿para qué si eres imperfecto? ¿Pero para qué si no tienes paciencia? ¿Pero para qué si estás juzgando? ¿Pero para qué? No, al contrario, hermanos, esa sabiduría es la que debemos de pedir. ¿Y por qué? Ahorita lo vamos a ver, hermanos. Dice, bueno, ahora pues Dios lo que Él nos pide, ¿verdad? Es que vamos a entenderlo, digamos, es la sabiduría. ¿Qué sabiduría conforme al contexto? Habla de una prueba, habla de una prueba y ¿qué dice la escritura, verdad? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ahora, estamos hablando de la prueba, el texto habla de la prueba, y bajo ese contexto, ¿qué es la sabiduría, hermanos? ¿Qué es lo que debemos de pedir a Dios? La palabra que se usa en este pasaje es Sofía. Esta palabra representa la sabiduría divina, la capacidad de regular la relación de la persona con Dios. Pero también esta palabra deriva de Sofos, y la palabra refiere particularmente a la aplicación de la verdad espiritual a la vida de uno, que a su vez también deriva de otra palabra que se define como sensato, sagaz o discreto. De ahí deriva, hermanos, de una palabra que es sensato, sagaz, discreto. Bueno, esto, hermanos, describe a una persona con un buen juicio, con inteligencia, con prudencia en sus acciones, ¿verdad? Y también en sus palabras. Y la sabiduría, hermanos, representa un don divino e incluye también la idea de aplicación práctica. Ahora, ¿por qué es, hermanos? Ahora vamos a entender por qué se aplica la sabiduría que de Santiago 1:5 bajo el contexto de las pruebas. La sabiduría, hermanos, que Dios da en medio de una prueba, la cual pues Él está dispuesto a darlo, ¿verdad? De una manera abundante y sin reprocharnos nada, es con un propósito, hermanos. Para que nosotros actuemos con sensatez, con sagacidad y con discreción. Y no regresar, más bien, no renegar, hermanos, o expresar con, pues sí, ¿verdad? Con palabras y hechos de pruebas que llegan a nuestras vidas. Es decir, cuando un hermano se está pasando por una situación complicada, de cierto modo uno reniega, hermanos, uno reniega. ¿Por qué reniega? Porque, ¿y por qué a mí? Y es que yo, y es que ya ves, es que ya cuando, es que mira, es que el otro. Eso es una falta de sabiduría. Ahora, entonces, ¿por qué la sabiduría? ¿Para qué es, hermanos? Precisamente para entender que toda prueba por la cual estamos pasando no tiene despropósito, hermanos, no hay ningún despropósito, sino que tiene un propósito. Entonces, si nosotros somos de los que estamos hablando y estamos pasando una prueba y estamos ahí
a lo mejor no lo expresamos, pero lo pensamos, nos desanimamos, ya no queremos ir a la iglesia, ya no queremos nada con Dios, nos irritamos, somos personas que ya no somos tolerantes. ¿Qué pasa, hermanos? Que es renegar, hermanos, contra la voluntad del Señor, porque todo lo encontramos mal. Eso es una falta de sabiduría al cual Dios no es grato para con Dios. Entonces, esta sabiduría que nosotros debemos tener, hermanos, es para entender que las pruebas que vienen a nuestras vidas debemos tomarlas con alegría, porque eso nos va a ayudar a qué, a madurar, a tener una mente cabal, una mente sensata, a pensar con cordura, a entender, hermanos, que todo lo que proviene de Dios es para un bien nuestro, porque ¿qué es lo que dice la Escritura, verdad? Que Dios, los pensamientos de Dios para nosotros son de paz, son pensamientos perfectos, son pensamientos que Dios tiene buenos para nosotros, hermanos. Entonces, si estamos pasando alguna prueba de cualquier tipo, lo mejor es pedir a Dios esa sabiduría, soportar la prueba de nuestra fe, que es la que produce la paciencia ¿para qué? Para estar debajo de la situación sin renegar, soportarla, pasar la prueba, ser dignos de confianza de Dios, así vamos a ser completos, vamos a ser más maduros, ¿verdad? Alcanzaremos ya esa madurez, ese grado de madurez que Dios pide y que Dios espera de nosotros. Entonces, solamente de esa manera es como vamos a ser dignos de confianza del Señor. Entonces, debemos aprender, hermanos, a no renegar, a no quejarnos, a no ver las circunstancias que están pasando, porque muchas de las cosas también que pasamos son por cuestiones de las consecuencias de nuestros pecados. Entonces, entendámoslo, hermanos. Entendámoslo de esa manera. Yo hago algo mal y viene una consecuencia, bueno, debo de soportar, sé que Dios está conmigo. Pero si es una prueba para que Dios empiece a moldear mi carácter, empiece a ayudarme con esa prueba para que mi razonamiento, mi, aún mis pensamientos empiecen a entender que todo es una prueba para mi bien, entonces vamos a mejorar nuestra vida espiritual. Entonces, aquí la palabra también lo importante es que lo que debemos de pedirlo, no debemos de pedirlo con fe, pero pida con fe el verso 6, pero pida con fe no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es así de sencillo. El ser inconstante. Estoy aquí, ya no quiero, ahora estoy allá, ahora ya no, ahora aquí, ahora acá, ahora pienso así, ahora amo a Dios, pero luego después Dios, ¿por qué yo? Ahora Dios, sí estoy enamorado de Dios, pero ahora no, Señor, pero ¿por qué? Esa es una inconstancia. Y eso es algo mal visto delante de Dios, hermanos. Es un pecado, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Entonces, dice la Escritura que si no pedimos con esa fe y aplicamos esa fe, la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Entonces, entendamos, hermanos, que debemos de pasar por pruebas, pero pedir sabiduría en medio de esa prueba. Y es así como Dios en su momento se va a manifestar, pero ya no para volvernos a introducir en esa misma prueba, sino para hacernos caminar, para hacernos que vayamos adelante con la madurez, con la sencillez y reconociendo que todo tiene un propósito. Y pues damos gracias a Dios porque Él es bueno, Él es fiel y su misericordia es para siempre. Y pues de igual manera, a ti que nos ves, que no has conocido al Señor, y que estás pasando por dificultades en tu vida, déjame decirte que cualquier problema que tú tengas es una oportunidad para Dios. Es una oportunidad para que tú entregues tu vida al Señor y esos problemas, no te digo que Dios te los va a solucionar, pero sí te va a aligerar esa carga. Yo te invito a que si no conoces al Señor, hagamos una oración y tú puedas orar a Dios, pedirle que acepte tu vida, que acepte esa oración y que rescate tu alma. Y a ti, hermano, pues pedimos a Dios también que nos ayude en medio de la prueba. Si no has conocido al Señor, haz conmigo esta oración. Y dile, Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu misericordia. Y en este momento, pues entiendo que los problemas por los que paso, para mí son difíciles y son difíciles de llevar y difíciles de resolverlos. Por eso quiero entregar mi vida a ti
no para que me quites los problemas, sino para que aligeres mi carga, pero sobre todo para que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida y en su momento poder pasar un tiempo en una eternidad con gozo delante de ti, ya sin problemas, sin adversidades, sin pruebas y sin tribulaciones. Me pongo en tus manos y te pido que me llenes de tu Santo Espíritu, porque pues mi deseo es servirte a ti y entregar mi vida a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por la vida de cada hermano, Señor. Gracias por nuestras vidas, gracias por tu misericordia. Te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo, que nos ayudes, que nos des sabiduría en medio de la tribulación, en medio de la prueba, que nos guíes en tu verdad, que nos guíes en tu camino, que nos ayudes a no renegar, a no tener por algún despropósito la prueba que viene a nuestras vidas. Pedirte, Señor, que tú nos llenes de tu Santo Espíritu, que nos llenes de esa sabiduría que desciende de lo alto. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos, porque en medio de la prueba es difícil caminar, Señor, y difícil tenerlas y aceptarlas con gozo. Pero tu palabra nos lo dice que sí debemos hacerlo, Señor. Ayúdanos, quedamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, amigos que nos ven, y pues si el Señor quiere, pues pronto estaremos aquí nuevamente, ¿verdad? Y pues alabemos al Señor y damos gracias a Dios por sus vidas. Bendiciones, hermanos, y recuerden siempre estudiar y escudriñar las Escrituras. Dios los bendiga.